Gracias, Lucas, por la cámara. Bueno, ¿cómo andan? Si pueden, ya que somos poquitos, Karen, Francisco, Antonella, Micaela, poner la cámara y por lo menos, gracias Karen, gracias Francisco, charlamos un poquito mejor. Se ve que vamos a hacer pocos hoy porque ya es casi, bueno, una clase de repaso desde ya, pero bueno, podemos, no obstante, abordar algunos temas. ¿Quieren preguntar algo? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se encontraron en esta etapa, en esta cursada, en esta media híbrida? Porque fue un poco virtual, un poco presencial. ¿Qué parte les gusta más de todo esto, ya que estamos, por si mientras tanto podemos esperar a que se una alguno de los chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les resulta mejor? ¿La presencialidad? Lejos, ¿no es cierto? Habiliten los micrófonos, que somos tan pocos que podemos charlar un poquito si quieren, mientras estamos esperando que vengan más. La verdad yo sí prefiero la presencialidad a la virtualidad. No te entendí bien, perdón. Yo sí prefiero que sea presencial a virtual. Sí, totalmente. Para mí también es mucho más divertido. Hola, Micaela, ¿cómo te va? Sí, es mucho, no se escucha cuando hablo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Listo, Lucas, no te preocupes. Si querés vos escribí, trataré de darme cuenta con el tema del chat, ¿sí? Porque a veces me pierdo, uno empieza a hablar y se olvida que hay del otro lado ustedes me pueden estar opinando. No sé si quieren preguntar algo, yo les cuento si quieren un poco cómo había organizado la dinámica esta para la clase de hoy. Si bien el jueves está prevista la maratón, que todavía no nos confirmaron si va a ser presencial o va a ser virtual. Uy, perdón, quería levantar un poco la persiana a ver si tengo un poquito más de luz, e hice lío, disculpen, esto es bien casero como verán. Ya. Para que se me vea un poco más la cara, porque me parece que había quedado un poco oscura yo. Ahí está. Si bien les decía que todavía no está confirmado con respecto a que vaya a ser o no presencial, calculo que sí, que va a ser presencial, pero la dinámica que yo había pensado, a ver si a ustedes les sirve, es primero ampliar un poquito el tema que habíamos estado viendo el jueves pasado con Francisco, que fue todo el tema de la transición de estos gobiernos democráticos que tuvimos en esta etapa de transición post-dictadura, y abordar un poco las lecturas obligatorias e inclusive el tema de la reforma constitucional, que después si quieren yo hice un power con los puntos importantes para que me parece que fue tan trascendente y es un cambio que obviamente todavía está vigente y fue la última de las reformas que se realizó, como para que ustedes tengan bien en claro cuáles fueron los puntos en concreto que quedaron modificados y que son los que se encuentran actualmente vigentes. Obviamente que vuelvo a repetirles, por la magnitud de la reforma, para que ustedes lo puedan visualizar. No se les va a preguntar el artículo 75, qué incisos incorporó y qué modificaciones, como siempre les decimos. Pero me parecía importante que tuvieran un panorama de cómo se hizo la degramación de la reforma y los aspectos, para que cuando vayan ustedes a las lecturas obligatorias, comprendan el alcance de lo que está queriendo decir, por ejemplo, Gargarella en el punto de esta reforma cuando dice de miras cortas, que se introdujeron derechos y es un sistema acumulativo y no un sistema que contempló. ¿María levantó la mano? ¿Es eso? ¿O no? No, perdón. María, si podés prender la cámara estaría buenísimo. No. Ok, dale. Si la pueden prender, mejor. Me estabas... Listo, genial, gracias. ¿Les parece que abordemos un poco eso para que les quede más esclarecedor? Para que no ocurra, como pasó con la bolilla 1, que dicen no, porque la unidad última nunca te la toman, sí se toma, no se les toma, como les dije, punto por punto los artículos que fueron reformados, siempre se hacen miras de la lectura obligatoria, pero sí también se tiene en consideración
por la trascendencia, cuáles fueron los cambios trascendentales que introdujo la Constitución del 94 con respecto a la situación anterior que teníamos, ¿no es cierto? Y también había pensado, si quieren, hacer un pantallazo de cuáles fueron los golpes de Estado, en qué fecha se realizó cada uno de ellos, para que los recuerden y los pongan en orden, así cuando van a estudiar recuerdan cuántos golpes de Estado tuvimos, qué situación estaba el país, y cuál fue el presidente constitucional que se derrocó y cuáles fueron las consecuencias en cuanto a nuestras instituciones en cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Obviamente Profe, que diga. yo algo que no entendí, por ejemplo, o sea, Bien. como que lo leí, pero no me quedó bien claro el plan económico de Alfonsín, por ejemplo. Ah, bien. Mira, igualmente, independientemente de la cuestión de la implementación que realizó Alfonsín, como todos los gobiernos radicales siempre tendían a un cierto nacionalismo, pero igualmente el punto trascendental que se toma con respecto a este último gobierno radical es el Pacto de Olivos, que fue el que terminó firmando con Menem para lograr la reforma constitucional, y principalmente, como les dije, el tema de la política de implementación sobre los derechos humanos, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gobierno, como les dije, que se considera como un gobierno de transición democrática, ¿sí? El punto focal en el gobierno de Alfonsín tiene que estar dado por la reforma que se hizo, o en cuanto al tratamiento o a qué actitud se iba a asumir, vamos a decirlo mejor, con respecto a los militares que habían dado el golpe en 1976 y que tenían instaurado el periodo ese que se llamó de reorganización nacional. Ese es el punto más importante desde la historia que tienen que recordar, y que es el que está abordado precisamente en la lectura obligatoria de Nino, si es que la han leído. ¿Sí? ¿Leyeron la lectura obligatoria de Nino? Es fundamental para que ustedes vean qué misión tenía Alfonsín para ser el primer presidente electo democráticamente, restaurando este periodo democrático de transición, como les estaba diciendo, y que fue elegido para poner fin o poniendo fin a este momento que se llamó por la propia Junta de los Militares, que fue el de la reorganización nacional. La lectura obligatoria, precisamente, que era lo que les quería comentar yo, es fundamental porque hace el desarrollo que lo llevó a Alfonsín a instaurar la política de derechos humanos y la actitud que asumió con los representantes de las juntas, y cómo resolvió ponerle fin a esto, si se le puso o no fin, vamos a decirlo también, a este terrorismo de parte de Estado, como generalmente se le llama, y que provocó durante este periodo, desde 1976 hasta 1983, la desaparición de un montón de personas, como saben ustedes. Para eso, y para abordar esa política, es que en la lectura obligatoria, como les digo, de Nino está tratada, va a sentar ese pensamiento Alfonsín. Hola a todos los que se están incorporando. Y va a tratar de explicar el porqué de esas medidas que tomó, el porqué del juicio a las juntas, cómo se hizo, el porqué de la creación de la CONADEP y el alcance que se le dio a la CONADEP, y la importancia que tenía la CONADEP para el esclarecimiento de estos hechos que se habían cometido, aberrantes obviamente, que se habían cometido durante la dictadura. Obviamente que van a ver ustedes en la lectura obligatoria que explica Alfonsín precisamente que él está en la política que él decide aplicar para el esclarecimiento o la puesta en valor de estos derechos humanos que habían sido vulnerados, es contraria a todo el derecho internacional que estaba vigente en ese momento. Y van a ver ustedes que va a citar la opinión de distintos juristas internacionales, tanto norteamericanos, menciona también a un italiano, que todos sientan
política de decirle, cortala con el juzgamiento a los militares. Obviamente que habla de distintas opiniones. Está un norteamericano de la Universidad de Yale, que precisamente habla de la política del revanchismo, que un gobierno de transición que se dedique a perseguir de manera retroactiva los hechos que ocurrieron en el pasado, genera, según este visionario que se llama John Linz, una política de resentimiento y de revancha, que genera una venganza o una intención de persecución que no lleva a buen término a los gobiernos que en definitiva estén aplicando este tipo de visión retroactiva o aplicación retroactiva del juzgamiento. La mira importante que tienen que tener en cuenta ustedes, que lo destaca en la lectura obligatoria y que pretendió Alfonsín en este punto, fue el esclarecimiento de la verdad, el llegar al descubrimiento de la verdad, y que los participantes fueran juzgados a través de una justicia independiente. Ese era un punto focal y un punto importante que trató de perseguir Alfonsín con esta política que implementó durante su gobierno, que se le llama de transición democrática. No sé si ustedes en el aula virtual se fijaron. Si quieren, creo que lo puedo llegar a buscar mientras les hablo, a ver si puedo buscarlo. Hay un Power hecho por Alfonsina que se refiere a las 2 lecturas obligatorias, en donde específicamente están sentados las bases de cada una de las lecturas obligatorias desde ya, y el punto de vista que había tenido Alfonsín plasmado en esta lectura obligatoria de Nino. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes saben que Alfonsín plantea la opción de decir, tengo 3 posibilidades frente a este panorama que nos encontramos. Voy a tratar de no perderme mientras escribo, así les puedo compartir la pantalla con este Power. Se refiere a tres posibilidades que tiene para la reparación institucional, y a su vez para poner un coto, para no decir punto final, porque en definitiva termina siendo una ley, con esta situación frente a los militares que habían cometido las persecuciones, los secuestros, las torturas durante el periodo de la que se ya autointitulaba como reorganización nacional. Las opciones eran no hacer ningún tratamiento a a ver, ahí lo estoy encontrando, lo tengo abierto acá. Les trato de compartir la pantalla de Alfonsina porque realmente está bien. Si alguno es más hábil que yo y lo logra hacer antes que yo, tardo tanto, no me di cuenta de abrirlo antes, disculpen, los estuve viendo justo hoy para compartírselos. Acá está Power, a ver, ahí lo abro. Acá está. Bien. Esto, tenemos así. Lo voy a sacar desde acá y lo voy a abrir desde acá. Bueno, no estoy tan hábil, Abrir. A ver si me sale, ya estoy, esperen que ya... Ahí está. ¿Por qué les hablo a estos Power? No sé si alguno lo ha visto, porque la verdad que les van a esclarecer un montón las lecturas obligatorias cuando las empiecen a estudiar. A ver, esperen que quiero encontrar acá. Justamente este era el punto importante. Ahora quiero ver si les comparto pantalla. ¿Ven algo? Ahí lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, como les decía, las opciones que tenía Alfonsín frente a esta... que tenía para asumir frente a frente a los militares, frente a esta junta de militares, inclusive a todos los que habían participado en ese proceso represor,
era, independientemente que ustedes ya lo analizaron con Alfonsina, cómo se dio el golpe del 76, el tema de los decretos presidenciales, en donde la misma presidente María Estela Martínez había ordenado el aniquilamiento de la subversión, y con ello las directivas que se habían impartido a los militares en consecuencia. Las opciones que tuvo Alfonsín, y como están expuestas ahí en pantalla, eran desde ya el olvido, ese olvido plasmado a través de una amnistía, o directamente no hacer nada. La otra opción era procesar a todos los que hubieran participado, que ustedes lo van a ver en la lectura de Nino, que eso resulta hasta prácticamente de cumplimiento imposible, por una cuestión de las distintas cadenas de mandos que hubieron al respecto en cuanto a lo que es el organigrama y la organización de los militares, y por otro lado la condena a los principales actores. Los principales actores, saben ustedes que nos estamos refiriendo a los principales responsables, que son los actores intelectuales, los actores que ejecutaron las órdenes emanadas por los actores intelectuales, y obviamente también la persecución iba a estar encarada a todos aquellos que se habían excedido en sus funciones y que habían estado obrando más allá de lo que habían sido las directivas, y tal vez en algún punto, como dice Nino, hasta inclusive en beneficio propio. Revisen los Power, porque ahora les muestro si quieren, están prácticamente en todas las unidades. Ustedes tienen hechos estos Powers de parte de Alfonsina, que son por demás esclarecedores y de gran ayuda para ustedes en el estudio de las unidades. Punto importante, como les dije, es la postura que asumió y permitió la conformación de la CONADEP, una CONADEP que estaba conformada de manera de pluralidad de actores de los distintos sectores, como lo van a ver detallado también en la lectura, la conformación que tenía y la participación, entre los cuales le permitió que se hiciera un análisis exhaustivo de esta situación, que se realizó realmente en Buenos Aires, pero también se estableció distintos centros a los cuales se les convocaba a la gente para que fueran a realizar las denuncias, tomar testimonios de más de 800 testigos sobre los hechos vividos en ese momento, y que se hiciera una clasificación de la información que se estaba recibiendo para luego trasladarla a la justicia. Como les dije, la intención de Alfonsín era que se realizara a través de una justicia independiente, y entre las primeras reformas que van a ver ustedes que hizo Alfonsín, fue una reforma del Código de Justicia Militar para que ya los militares no fueran juzgados por sus propios pares, sino que fueran juzgados por la propia justicia federal, con lo cual tenía que la CONADEP realizar un informe que estaba previsto que fuera efectuado en un plazo de 6 meses, después a propio pedido de la CONADEP se amplió a 9 meses, y en este informe, que se llamó Nunca Más, como lo saben ustedes, lo deben haber escuchado, imagino, se determinó que hubo, o se constataron que hubo prácticamente 8.900 y un poco más de desaparecidos durante esta dictadura de 1976 a 1983. Como les decía, la idea era de el juzgamiento a partir de esta justicia independiente, y que vino de la mano a su vez también de las reformas que creo que se llegaron a mencionar, no recuerdo si estoy siendo redundante, me dicen, y sigo un poco para adelante. Acá están los logros expuestos de parte de la CONADEP, en cuanto a que se identificaron los centros de detención clandestina en donde habían estado las personas secuestradas y donde se habían sometido y se habían realizado los actos de tortura. Obviamente que logran reconstruir y logran determinar cómo había sido la forma de operación de parte de los militares para la realización de esos secuestros y esas torturas. Por eso es que se habla de parte de un terrorismo de Estado. A ver,
Antes de ello, lo importante era, al punto de esto, marcar que dentro de las políticas de derechos humanos y como medida complementaria de este accionar de la CONADEP y del juzgamiento a las juntas, que ustedes tienen las clases también grabadas en ese punto de cómo fue realizado y cómo fueron recabados testimonios, e incluso hay videos subidos a la plataforma en el cual hay testigos que han declarado cuál fue la realidad vivida en ese momento. Dictó Alfonsín estas dos, a instancia de Alfonsín, las dictó el Congreso, obviamente, que es la ley llamada ley de punto final y la ley de obediencia debida, como intención de no seguir ahondando en este juzgamiento, porque ya estábamos entrando en el tema de, como les vuelvo a repetir, y siguiendo alguna doctrina internacional, el tema de la revancha o el resentimiento por parte de los sectores perseguidos, cuando ustedes tienen que recordar que estamos hablando de participación cívico-militar en ese golpe de Estado, y a su vez en la realización de estos actos que terminan reconociéndose como actos guerrilleros. En algún punto también se ha hablado que ha sido un periodo en el cual estábamos inmersos en una guerra cívico-militar, en donde los civiles también estaban tan armados como los militares, y se había logrado esta situación de desequilibrio institucional al cual habíamos entrado, y este exceso de parte de los organismos de seguridad en la represión de esas acciones cometidas. No es ánimo entrar a emitir juicios de valor al respecto, sino que ustedes conozcan los hechos, como les dije, está la lectura obligatoria para que vean la misma voz de Alfonsín sobre las medidas que lo llevaron a ello, y estas disposiciones en cuanto a la persecución y el restablecimiento y reconocimiento de los derechos humanos, a un juzgamiento de manera retroactiva, aún juzgándolos contrario a lo que dice toda la doctrina internacional. El otro punto importante de este periodo, como les dije, y que lo habíamos mencionado un poco la clase pasada, es el punto de la reforma constitucional. Sí, es pregunta de parcial también la opinión de Gargarella en este punto. ¿Por qué Gargarella dice que es una constitución o una reforma constitucional, la del 94, que se realiza con miras cortas? ¿O por qué se habla de una constitución en donde hay acumulación de derechos? ¿Sí? ¿Alguno se acuerda? Que podemos haber mencionado, alguno que lo haya leído en la lectura obligatoria, o no tanto. Quiero compartirles pantalla con respecto a esto. Profe, ¿puede ser que sea porque se implementaron nuevas leyes, pero no se tomaron en cuenta las que ya, o sea, las previas? Lógico, implementaron nuevas leyes, y en realidad más que nuevas leyes también se incorporaron nuevos derechos. Recuerden ustedes que se habla de los derechos de segunda generación, y también hablamos de derechos de tercera y cuarta generación. La incorporación de estos derechos en el afán de reconocer o de darle el reconocimiento a las situaciones jurídicas que se estaban planteando ya en la realidad, sin realizar la reforma más importante, que era la organización del poder, que surge desde la Constitución. Por eso es que Gargarella también dice, incorporamos derechos porque eran necesarios que sean reconocidos, y porque en la práctica la sociedad los estaba reclamando, pero lo que no se estaba haciendo es la organización del poder a partir de la incorporación de esos derechos, que él lo entiende como un punto fundamental y que no fue tenido en cuenta al momento de realizarse esta reforma. Quiero encontrar el Power que hice espérenme que lo tengo por mail y no sé si lo descargué. ¿Ustedes están viendo todo lo que estoy poniendo en la pantalla? Ahí está. ¿Ven ahora? ¿Ven la pantalla esta? El Power. Sí, profe. Ok, perdón, porque yo a veces toco y no me doy cuenta. Entonces, como les explicábamos la otra vez, la idea de este Power es que ustedes tengan y visualicen en concreto el alcance de la reforma que estábamos hablando.
sin ánimo de exceder el marco de lo que es nuestra historia del derecho y constitucional argentino, me pareció importante que ustedes tienen que reconocer los puntos fundamentales que fueron motivos de reforma. Como les puse acá en el gráfico, ustedes van a ver la composición de la Constitución, la primera parte y la segunda parte, que ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre la Constitución de 1853. Obviamente que hablamos de la incorporación de declaraciones de derechos y garantías. Esos nuevos derechos fueron incorporados desde el artículo 36 al artículo 46. Sí. ¿Soy yo la única loca que sigue viendo el PowerPoint de hoy temprano? No te escuché nada. Que sigo viendo el mismo PowerPoint de hoy temprano. ¿No estás viendo este? Hilitos posteriores. A ver, dejar compartir. A ver, espérame. ¿No está saliendo el de la Constitución? Yo no lo veo. Profe, yo veo uno que dice hitos posteriores. No, ese no es. Yo les estaba hablando, a ver ahora, si me voy a este. Ahora sí. Disculpen, yo pensé que lo había... ¿Ahora lo ven? ¿Al de la reforma constitucional? Ah, ok, perdón. Sí, ahora sí, profe. Sí. Avísenme, porque la tecnología no es lo mío, y yo a lo mejor me hago la canchera y creo que estoy bárbaro y veo que no, perdón. Entonces, como les estaba diciendo, recuerdan ustedes que la Constitución estaba dividida en dos partes, la primera parte, declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte, todo lo que se refería a la organización institucional del gobierno y su división de poderes, y los gobiernos provinciales también. La reforma más importante, y cuando hablamos de la incorporación de los nuevos derechos y todos esos derechos, derechos políticos, derechos del consumidor, la incorporación de las nuevas o derechos sumarísimos que le llamamos, como el habeas corpus, el habeas data y el amparo, todos se fueron incorporados en este articulado del 36 al 43, ¿sí? Al referirse a este nuevo sector que es los derechos y los nuevos derechos y garantías, ¿sí? Obviamente que también sufrieron modificaciones cada uno de los poderes del Estado, pero vamos a ver en especial cada uno de ellos, y traté de graficárselos de la mejor manera posible para que ustedes, en base a lo que hablamos la clase pasada, lo visualicen un poco mejor. Hablamos de las reformas del Senado y hablamos de la incorporación del Senado. Esto es algo básico que ustedes lo tienen que saber, pero aparte de básico a veces lo pasamos de largo, que la Cámara, el Congreso de la Nación, Poder Legislativo, está conformado por sus dos cámaras, que eso lo saben, senadores y diputados. La reforma incluyó al tercer senador, ¿sí? Yo acá a modo ejemplificativo, no, a modo de informativo les puse la cantidad de los diputados y la cantidad de los senadores, aunque no me quedó muy derechito. Ustedes verán que es 3 por cada una de las 3 senadores, y tenemos el tema de los diputados que va variando según la cantidad de los habitantes, ¿sí? No sé si lo ven. Y como les decía, la reforma incluía esta incorporación de este tercer senador, en donde lo que venía a hacer es que los dos primeros senadores iban a estar conformados por aquel partido político que había obtenido la mayoría, y el tercero por el que le seguía en la cantidad de votos, ¿no es cierto? En segundo lugar por votos. En cuanto al funcionamiento del Congreso, y como les comentamos también a grandes rasgos, la reforma que se hizo en cuanto a el procedimiento y el funcionamiento que iba a tener el Congreso, les comentamos el tema de la ampliación del plazo para sesionar, que como ven ustedes acá, se amplió a 9 meses, desde marzo a noviembre. Se redujo a 5 la cantidad de intervenciones de cada Cámara para poder dirimir en caso de desacuerdo. Obviamente que vieron ustedes también, y no se los hago a modo de que se los tengan que aprender, sino para que ustedes vean todas las modificaciones que hubo. Se prohibió la aprobación tácita de una ley, se creó la Comisión Bicameral Permanente para el control de los decretos de necesidad y urgencia, que la misma reforma constitucional le estaba permitiendo, le permite ahora al presidente como colegislar, llamémosle, entre sus funciones.
Obviamente que les vuelvo a repetir, para controlar esa facultad nueva que le dieron al presidente de la Nación, se crea esta posibilidad de la Cámara, de la Comisión Bicameral Permanente, que la tienen que haber escuchado, si leen el diario, si ven los noticieros, han de haber tenido en consideración las funciones de esa Cámara Bicameral, la Comisión Bicameral, perdón. En cuanto a las atribuciones del Congreso, si bien yo se las enumeré, pero obviamente a grandes rasgos ustedes recordarán que les mencionamos la creación de los organismos de Contralor, como son la Auditoría General de la Nación, la figura del Defensor del Pueblo, obviamente que les mencionamos la importancia de la incorporación de los tratados internacionales en el artículo 75, en su inciso 11, la importancia que tiene esta incorporación de los tratados internacionales es que se les reconoció la misma jerarquía o al mismo nivel que la Constitución Nacional en cuanto a su validez para nuestro país. Obviamente que siempre estamos refiriéndonos a todos esos tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país, ¿no es cierto? Y que al ser ratificados se incorporan como legislación que debe ser cumplida. Y ese es otro de los puntos que ustedes, si ven la lectura de Gargarella, cuestiona cuando se refiere a la incorporación o a la cesión que se le hace en cuanto al punto de vista del juzgamiento a los tribunales internacionales en cuanto a la determinación de cuáles son los derechos y cómo deben ser manejados en nuestro país. Seguimos con lo de las reformas. Como les dije, estamos en lo que se reformó, en lo que hace a la reforma del Poder Ejecutivo ahora. ¿Voy muy rápido o más o menos siguen? ¿Sí? Gracias, Karen. Está bien. Ok. En cuanto a las reformas del Poder Ejecutivo, ustedes saben que les mencionamos con Francisco la otra vez que se había reducido el plazo de vigencia que tenía un presidente para su mandato, que era 6 años, ahora pasa a ser de 4 años. Se establece la posibilidad de reelección inmediata para un periodo más, cuando estamos hablando de una reelección, como les digo, de un presidente que está en ejercicio. Establece a su vez también la elección directa, lo mencionamos la clase pasada que se eliminó el tema del colegio electoral, se establece el balotaje o la doble vuelta, y les comentamos también cómo había sido esa, cómo es esa determinación según la cantidad de los votos, etc. Esto es lo que les comentaba recién de las facultades de colegislación que se le confieren, esta reforma al presidente de la Nación. Ven ustedes acá que está referido, y lo han escuchado, porque el presidente y todos los presidentes que hemos tenido últimamente han hecho uso, y algunos han también sido cuestionados porque han hecho abuso de la legislación, esta facultad colegislativa que se le confiere al presidente de dictar decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Obviamente que también está decretos delegados por una cuestión de emergencia pública, y el veto y promulgación de leyes en cuanto a esta facultades colegislativas que se le confieren al Poder Ejecutivo de la Nación. Les mencionamos también la incorporación de la figura del jefe de gabinete, como jefe de todos los ministros, y como una medida de reducir esa figura presidencialista, o esa, llamémosle, no figura presidencialista, sino la postura presidencialista que tenía nuestra Constitución al tener un poder ejecutivo tan fuerte y tan centralizado, aunque sin perjuicio de ello, cuando lean la lectura obligatoria van a leer las críticas que se las mencioné la clase pasada, que hace Gargarella a esta reforma que no termina de ser completa en cuanto a las necesidades, porque en definitiva estamos hablando de un jefe de gabinete que termina siendo elegido por el propio presidente de la Nación. En lo que hace al Poder Judicial, entonces, les traté de mencionar acá las principales reformas que se dieron a la Constitución del 53, que, como saben ustedes, mencionamos la creación del Consejo de la Magistratura.
¿Vieron ustedes el jury de enjuiciamiento? A ver si se acuerdan, en definitiva, y para dejar de monologar, ¿se acuerdan qué era el jury de enjuiciamiento y a qué se refería? ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan? ¿O qué les suena? Aplicando la lógica, si no se acuerdan. Nada, ni un poquito, nadie se anima a opinar de nada. Por lo menos Karen mueve la cabeza. Nada, no quieren decir. Bueno, el jury de enjuiciamiento es la forma en la cual se iban a remover los jueces, se van a remover los jueces, porque recuerdan ustedes que los jueces son inamovibles, salvo en cuanto al cuestionamiento de la forma en la cual están desempeñando sus funciones. Y eso se va a realizar a través del jury de enjuiciamiento. El Ministerio Público, también lo mencionamos la clase pasada, y recuerdan ustedes qué es el Ministerio Público. Si bien ya existía en la práctica, ahora lo que se hace es el reconocimiento, la jerarquización constitucional del Ministerio Público como tal, y como bien les puse acá, funciona como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Le puse una coma de este lado y me olvidé las comillas del otro, perdón, porque lo quería resaltar. En cuanto a la otra parte de las reformas que ya pasamos siguiendo dentro de esta segunda sección de la Constitución que se refiere a los poderes del Estado, obviamente tenemos las modificaciones que se hicieron a las cuestiones o incumbencias que competían a las provincias. Que como les puse acá, hubo un fortalecimiento a partir de esta sanción de 1994. Establece la posibilidad de regionalización entre las provincias, habla de los tipos de poderes que tienen las provincias, concurrentes, compartidos, delegados, y las cuestiones prohibidas a las provincias. A su vez también establece la posibilidad de a las provincias de celebrar tratados internacionales, pero se pueden imaginar ustedes que esos tratados siempre tienen que estar limitados a no chocar con la política o con las incumbencias que hacen al gobierno federal, y que por ende fueron delegadas en el gobierno federal. Y obviamente, como les aclaro ahí, también a las cuestiones del crédito público. Hay un punto importante que, si recuerdan ustedes, cuando hablamos de las constituciones o veníamos hablando de la reforma del 53, e inclusive si nos vamos más atrás, cuando hablamos de nuestra propia codificación, cuando hablábamos de el Código de Minería, y cuando fue sancionado el Código de Minería, los conflictos que se venían dando era la cuestión del territorio en el cual se encontraban las minas que eran explotados y a quién correspondían esos recursos, que siempre, y el motivo de conflicto, era que el reconocimiento se hacía al Estado Nacional. ¿Sí? La propiedad era para el Estado Nacional, y las provincias pataleaban porque eran sus recursos, estaban en su provincia, y cómo podía ser que ellos no pudieran tener los beneficios que daba la explotación de esas minas descubiertas en el territorio. Por la reforma de 1994, como les puse acá, se les reconoce a las provincias el dominio originario sobre esos territorios descubiertos y a explotar donde están los recursos naturales. Y como les puse también, se impone la obligación al gobierno federal de exigir la conformidad de las provincias para poder disponer de esos recursos existentes en su territorio. De acá ven el fortalecimiento que tienen los gobiernos provinciales en cuanto a los recursos mineros, ¿no? Bien. También les mencionamos que en la reforma constitucional se estableció la autonomía de las autonomías provinciales por un lado, y por otro lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, reconociéndosela como un ente político obviamente independiente, con facultades para dictar su propia legislación y con un ámbito o jurisdicción, un ámbito de incumbencia determinado. También fue incorporado, como les digo, en la Constitución en 1994. Esto, complementado con las lecturas obligatorias, entiendo yo que más, como les digo, las clases grabadas, más lo que vimos en clase, podemos tener por
cerrada la última unidad, que es la unidad número 16. ¿Quieren preguntar algo, aclarar algo, ver cómo o seguimos avanzando? ¿Quieren que ahondemos en algún punto en especial? Yo les había comentado el tema de los golpes de Estado, si a ustedes les resulta, si quieren que entremos. También había pensado, a ver si me sale, el tema de compartir con ustedes los power que había hecho Alfonsina, para que los fuéramos viendo y los pudieran ustedes reconocer, individualizar y utilizar como herramienta de estudio, porque están en la plataforma, y me da la sensación que muchos prácticamente no los miran por una cuestión de la cantidad de información que tienen para estudiar. Pero los powers son por demás claros. Yo los tengo anotados en cada una de las unidades, y si quieren que empecemos desde adelante, lo podemos hacer, o ¿qué quieren que hagamos? Yo sigo. Pueden hablar. Profe, yo tengo una consulta sobre la unidad 9, la lectura de Sabato. ¿Cuál es la 9? A ver, espérate que la tengo que encontrar, que no me acuerdo. Ah, la Organización Nacional. Sí, Decime. cuando se habla del restaurador se refieren a Rosas, ¿verdad? Porque en esa lectura, porque Hablando habla del de restaurador, Urquiza. espérate que estoy tratando de ponerla acá, así me pongo en el tema. Obviamente que sí, porque estamos precisamente saliendo de ese periodo, ¿sí? Cuando justamente esa lectura obligatoria en la unidad 9 se refiere a todo el periodo que va desde 1952 hasta cuando prácticamente terminando todo lo que es el periodo de autonomías provinciales, les estoy diciendo, hasta las presidencias fundacionales, con lo cual cuando se refiere al restaurador estamos hablando de Rosas, sí. Recuerden a ustedes que a Rosas se le decía el restaurador de las leyes. ¿Quieren Bueno, gracias. No, de nada. Para mí estaría bueno marcar los golpes de Estado y capaz más las diferencias entre cada No uno. entendí, perdón. ¿Hablar de los Marcar. golpes decís vos? Claro, y las diferencias entre cada una. Bien, ok. No hice el power, lo hice en una hojita, porque no llegué a hacer el power, no les voy a mentir. A ver si... Los golpes de Estado tengo Se anotado me en ve el en la cámara y me seminario quedo de guardia, congelada, perdón. que me hizo una. No te escuché porque me había quedado congelada y no se me paró todo. Decime. Está bien, yo de los golpes así de Estado tengo anotado en el plenario de guardia, que estuvo muy bueno, que estuvo hablando de los golpes de Estado, hice una diferenciación entre 30, 43 y 55, hizo un marco en el 60, en el 62, 66 y 76. Los dos últimos agarraron los tres poderes, los primeros solamente ejecutivo y legislativo, y si no me acuerdo, y no llegué, cuál era lo que diferenciaba al 62 del resto. Al 62 del resto, la diferencia del 62 con el resto, la tiro a grandes rasgos y después si quieren vamos de a uno. A ver, empecemos por el principio. 1962, ¿quién estaba como presidente constitucional y que fue derrocado? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? 1962 estaba Arturo Frondizi. ¿Cuál es la característica que diferencia a este golpe militar que fue realizado por las tres fuerzas? En realidad fue un golpe pacífico, ¿sí? En el sentido que lo invitaron a Frondizi a apartarse de sus funciones, como Frondizi obviamente no quiso ceder el mando constitucional que lo investía, fue detenido y enviado a la isla Martín García. Acto seguido, y cuando todavía los militares no habían resuelto cómo iba a ser la sucesión presidencial, recuerdan ustedes a la figura de José María Guido, que era el presidente del Senado, que asume, él se nombra como presidente provisorio, siguiendo las garantías constitucionales y las facultades que la Constitución le impartía. Se nombra a él como presidente provisorio ante la ausencia, entre comillas, de Frondizi,
y a lo que la Junta Militar acepta. ¿Dónde está la diferencia en esto que yo les estoy contando con respecto a los otros golpes? ¿Dónde la ven ustedes? En la parte de que no hubo una resistencia civil, o sea que fue aceptado, era un golpe esperado. Puede ser, pero Que no independiente. se tomó el poder. La sucesión del poder, exactamente. Voy a ampliar la pantalla si los puedo ver un poco más. Dejo de compartir, así ya está. Ahí está. Sería eso, que no se tomó el poder. En realidad es la sucesión de poder. Fíjense ustedes que en el primer golpe de Estado de 1930, si quieren empecemos para que ustedes vean la característica. ¿Quién era el presidente en 1930? Estamos repasando. ¿Sí? Irigoyen. ¿Perdón, Mariana? Irigoyen. Exactamente. Era Hipólito Yrigoyen el presidente en su segundo mandato. ¿Recuerdan? Sí. Bien. Lo sacó el golpe de Estado en 1930. ¿Quién dio el golpe de Estado? ¿Se acuerdan? Los militares. Sí, pero ¿quién? El general Uriburu. Está bien. Obviamente que el golpe lo dan siempre los militares, las fuerzas militares. En este caso, Uriburu, que era un general del ejército. ¿Sí? ¿Cuál es el punto importante que tienen que ver ustedes acá? ¿Qué se asumió? ¿Qué papel le dio el golpe, independientemente que lean las proclamas, lean las actas, ni que hablar el estatuto de la revolución? Bueno, no los quiero mezclar. Léanlo porque lo tienen ustedes. Y en este punto importante, y cuando hablamos de la función institucional que los golpistas, si quieren, le dieron a las instituciones del Estado. ¿Qué pasó en este punto que fue importante y que marcó el camino que después tuvimos en adelante? ¿Y por qué decimos que fue el camino que marcó? ¿Qué pasó con la Corte? Avala el golpe de Estado. Exactamente, la Corte lo justifica. Si ustedes, y quiero volver a ver si puedo compartírselo, van a la, ¿cómo es que se llama? A la unidad número, espérate que esto estamos en, ¿cuál es la unidad la unidad 13, que estamos hablando de los golpes, estamos hablando de la unidad 13, ahí tienen en un power hecho por Alfonsina, que ustedes lo pueden utilizar para estudiar, y les va a resultar por demás. ¡No se ve! ¿Lo ven? Dice no mostrar a los estudiantes. ¿Quién dice? Dice no mostrado a los estudiantes. No nos aparece a nosotros ese power. No, a mí tampoco, porque no lo puedo abrir. Con razón. Bueno, en algún momento se los deben haber mostrado, porque ahora a mí también me sale y no lo puedo abrir, por eso no se los puedo mostrar. Ahí tienen el punto. Bueno, no importa. Con razón. El power en realidad lo que les mostraba, entonces se los voy a contar, que ustedes los han visto en la clase. Estos son los furcios que uno comete por la naturalidad con lo que maneja uno la información, disculpen. Alfonsina me va a cogotar si se entera. Lo que les decía, el punto del power acá, ¿por qué era importante? Porque ustedes la tienen a la proclama, si quieren se las... no, estoy en el 43, acá. La proclama de 1930, y está la acordada, esto sí lo han visto, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué es lo importante? El papel que cumple la Corte. No solo lo legaliza, sino que dice que ya que los militares tienen el poder político y militar de la nación, nosotros vamos a velar por el cumplimiento de las leyes y la Constitución, porque estos militares que acaban de dar el golpe dijeron que iban a respetar la Constitución y las leyes de la nación, ¿sí? Entonces, lean la proclama, lean siempre ¿cómo es que se llama? La acordada, el estatuto, porque eso es motivo de pregunta del examen y es fundamental que ustedes reconozcan en cada uno de los golpes las características que se dieron y la postura que asumieron los militares en eso con respecto a las instituciones del Estado, como les dije, ¿sí? En este caso fue en donde la Corte avaló el golpe y no fue disuelta y no fueron apartados de sus funciones los miembros o los ministros que la componían en ese entonces.
Fue en el único golpe de Estado en donde la Corte de Justicia... ¿Sacó una proclama para avalar el golpe? Sí. Ah, Los demás golpes, directamente las instituciones, todas, y fueron incluyendo disueltas. la Corte, fueron disgregados, ¿sí? o separados de sus funciones. ¿Mm? Ok. El golpe de 1943 es el que sigue, ¿no? ¿Quién está quiénes vienen quién estaba como presidente? Estamos tratando de hacer una clase de repaso. Recuerden que para que las clases les sean útiles a ustedes, estaría bueno si opinan, aportan, aunque más no sea para que les empiecen los conocimientos a quedar un poco más fijos. Karen y María son las únicas que tienen el micrófono abierto, pueden opinar todos si quieren. 1943. ¿Qué pasó? ¿Quiénes venían y quién aparece en escena? Pero, Perón aparece en escena, ¿no es cierto? sí, con Bien. el GOU. ¿Se acuerdan qué tipo de gobierno teníamos? No. ¿Y quién estaba en el poder? Veníamos de gobiernos constitucionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después del golpe de 1930, recuerden ustedes que la característica es que Ah, los militares se habían comprometido a llamar a elecciones para que se realice una nueva sucesión presidencial de manera constitucional, ¿sí? Entonces, volvemos a los gobiernos constitucionales. En este golpe de 1943 estábamos en el gobierno, veníamos de la fórmula Ortiz-Ramón Castillo. El golpe del 43, ¿a quién va a derrocar? Ortiz se nos muere en el camino, ¿sí? Entonces, haciendo uso de la sucesión constitucional, teníamos a Ramón Castillo como presidente. ¿Lo recuerdan? Ramón Castillo, ¿qué era? ¿Qué motivó este golpe del 43? Era conservador. Volvemos con la política del fraude electoral. Ah, claro. Me encanta la cara de Karen. ¿Los demás no quieren, alguno quiere opinar algo? ¿Qué más? ¿Les suena la década infame? ¿Se acuerdan? Este fue el periodo que se caracterizó y que se llamó la década infame. Con lo cual el golpe del 43 venía a poner fin con esa década. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tenemos una sucesión presidencial de militares. Tenemos a Rawson, que duró días en sus funciones, después viene Ramírez y después viene Farrell. Y como bien dijo María, aparece en escena Perón. ¿Cuándo es la primer presidencia de Perón y cuándo será la segunda? No estamos hablando de los golpes, pero para que a lo mejor lo recuerden. En el 46 la primera, Bien. y la segunda fue directa, ¿no? Uh-huh. En el 50, no sé, no me acuerdo. Exacto. ¿Qué pasa en el 55? El golpe. ¿Y a quién saca este golpe? Ah, Perón. Exactamente, en su segunda presidencia. Sí. En el medio, entre estos dos golpes, tienen que tener en cuenta ustedes el peronismo, las características de la presidencia de Perón, la primera presidencia, la segunda presidencia, los modelos políticos que aplicó en cada una de ellas, ¿sí? Ah, ¿y la Constitución del 49? Exactamente, fundamental la reforma del 49. Lean la lectura obligatoria de Vita. Vita da las cuestiones por las cuales la llama la Constitución maldita. Es también motivo de pregunta lo que dice Vita en la lectura obligatoria y por qué se rechaza esta Constitución. ¿Sí? Eso también es fundamental. Vamos al golpe del 55. ¿Qué característica tiene el golpe del 55 que, como dice María, lo sacó a Perón? ¿Qué tenemos acá? La Revolución Libertadora. Bien,
¿Qué decía la Revolución Libertadora? A ver si se acuerdan. ¿Qué pretendían en esa época? El peronismo totalmente proscripto, mala palabra, Claro, estaba ¿recuerdan? censurado, no podían ni siquiera mostrar símbolos, ¿Cómo, nada. Karen? No te oigo. Estaba censurado el peronismo, no podían tener símbolos, nada, ni hablar de... Exactamente, totalmente proscripto. Estaba Sí. totalmente prohibido toda simbolización, mención del nombre, todo. ¿Qué más? ¿Quiénes se acuerdan fueron los generales que llevaron adelante esto? Leonardi. Ujú, ¿y quién más? No sé. ¿Se acuerdan de Aramburu? ¿Y por qué se lo Aramburu. menciona Aramburu? Porque fue un personaje que después, cuando empezamos a estudiar a todo lo que es el tema de las guerrillas, cuando mencionamos a los montoneros, recuerdan que el primer acto por el cual los montoneros Lo pasaron, matan. ¿recuerdan qué hicieron? Lo asesinan. Lo Exactamente. secuestran y lo secuestran y lo matan. matan. Analía dijo algo, a ver, perdón, Analía. Lo mismo que María, de que lo secuestran ok. y lo matan. Exactamente, exactamente. Haciéndose cargo ellos de ese asesinato y reconociendo que había sido una venganza por los hechos que habían ocurrido en 1955, ¿sí? Bien. ¿Qué otros golpes tenemos? A ver, cuéntenmelos ustedes. Em, Lucas, vos tenías idea. Escribite algo. En 1966 y 1976, ¿puede ser? Sí. ¿Qué más? ¿Qué opinan de lo que dijo Hanna? ¿Están todos los golpes mencionados? ¿Nos quedó alguno en el camino? Bien, Lucas. ¿Y qué pasó con Frondizi? ¿Qué comentamos recién en el 62, precisamente? Recuerden que en 1962 estaba Frondizi como presidente y lo acabamos de mencionar también por un golpe de Estado, por más que no fue violento, al igual que lo que le pasó a Ilia, que fueron más o menos tranquilos y hasta en algún punto silenciosos, porque no hubo derramamiento de sangre en estos golpes de Estado. Como les comentaba recién, lo van a sacar de sus funciones presidenciales, es derrocado Frondizi en 1962 por los miembros de las tres fuerzas en conjunto, ¿sí? Y enviado preso a la isla Martín García. Tienen que recordar ustedes también las cuestiones sociales y políticas que se fueron dando. 1966 contra Ilia, exactamente, Lucas, tal cual. En el 62 contra Frondizi, ¿lo dije mal? A lo mejor lo dije sin registrar lo que estaba diciendo, perdón. En el 62 es el golpe contra Frondizi, en el 66 es el golpe contra Ilia. El golpe contra Ilia, ¿quién provoca el levantamiento? No escuché. ¿Eh? Onganía. Exacto, Onganía, ahí sí te escucho. Exactamente, Onganía. ¿Sí? Exactamente, viene Onganía, después con la sucesión y el periodo en el cual estuvo Onganía, que fue bastante extenso porque estuvo hasta 1970, después viene brevemente el general Livingston y por último el general Agustín Lanusse, ¿sí? En 1972, que se produce ¿qué? ¿Qué pasa en el 1972? Que lo estudiamos y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué generan los militares durante el periodo en el cual estaban en uso del poder? ¿O qué pretenden hacer con los vicios que eso traía, no es cierto? La enmienda constitucional de 1972, ¿sí?
con todas esas reformas que querían introducirle a la Constitución, entre las cuales incluida estaba el plazo de vigencia. Recuerdan que ni siquiera estaba hasta esclarecido cuál iba a ser el plazo de vigencia, porque decían que iba a ser hasta 1976, pero que se tenía que nombrar una convención constituyente para que determinara si esas reformas iban a ser permanentes o provisorias, ¿sí? Y que si se nombraba la Constitución iba a quedar vigente hasta el 82, 83, pero nunca se nombró la convención, y sin embargo, algunas de las reformas del articulado siguieron introducidas en esta enmienda, siguieron estando vigentes y fueron utilizadas, y otras no. Cuando hablamos de la reforma de 1994, y les hago este salpicado, era el texto de la Constitución de 1853. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que, y ahora yéndonos de los golpes nos vamos a las reformas constitucionales. Hablamos de la Constitución del 53. Recuerden la característica cuando se dio la Constitución en el 53, ¿sí? Que Buenos Aires no formaba parte de lo que iba a ser la República Argentina. Recuerden que se incorporó en 1960. Esa reforma de la Constitución de 1960, y producto que tampoco fue una reforma siguiendo los cánones establecidos en la Constitución en el 53, ¿por qué? Porque no se respetaba, primero, el plazo de 10 años que se había dispuesto para que no se modifique la Constitución, ¿sí? Entonces, ya con eso, la reforma estaba, esa reforma de 1960 estaba viciada y no era acorde a la Constitución. Y hay doctrinarios, por ejemplo Vidal Campos, que dicen y hablan como si fuera un bloque, la Constitución de 1853-1860, ¿sí? Después de la reforma del 53, y yendo a la importante que mencionó María ahora de Perón, la reforma de 1949. ¿Qué pasó con esa reforma? Tienen que saber qué derechos introdujo de carácter tan importante. ¿Fueron ¿Para el trabajador o no? ¿Cómo? ¿Para el trabajador o no? ¿Y qué más? También puso la reelección del vicepresidente y el presidente, y ahí fue cuando Perón de vuelta asumió. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué otros derechos incorporó? Los del trabajador, los de la ancianidad, los de la mujer, ¿sí? Y que los recursos naturales los maneja el Estado. Bien, porque ¿cuál era la característica importante del gobierno de Perón? La economía, acuérdense. Sí. ¿Sí? Penal. Exacto, y distingan entre lo que fue el primer periodo del segundo periodo, ¿sí? Recuerden que la reforma del 49, ¿qué pasó? Y ahí vamos otra vez a la lectura obligatoria de la reforma maldita o la reforma inconclusa. ¿Qué pasa? Que la critican porque dice que no es legítima. Exactamente. ¿Y qué hacen los gobiernos constitucionales después? Volvemos a la Constitución, perdón. Como que no le dan credibilidad. ¿Y qué hacen? La eliminan del mapa, la reforma de 1949, ¿sí? ¿Y qué único artículo rescatamos de esto? No sé. 14 bis, ¿les suena? ¿Eh? Eso lo tienen que tener en cuenta. Micaela dijo que no le suena el 14 bis. ¿No te suena el artículo 14 bis, Micaela? ¿Nunca? Voy a buscar, compartir la pantalla y les voy a poner el artículo 14 bis en pantalla, si logro abrir algo. Espérenme. La ley del trabajador. Ay, no, perdón. Exactamente, Lucas. Me río y está bueno, viste, todos cometemos. Quiero, a ver si se me achica esto, salir de pantalla completa para poder leer algo, porque se los quiero leer en extenso lo que dice el artículo 14 bis. Para hoy, para la prosperidad lo tienen que saber, ¿eh? Como dice el preámbulo. E inclusive recuerden, y ahora que dije preámbulo me acordé, que la Constitución del 49 modificó el preámbulo. ¿Y qué dice el preámbulo? El de la Constitución del 49. ¿Alguien se acuerda?
hablaba obviamente de la necesidad, acá lo encontré al 14 bis. Esperen que se los abro. Me fue. Se refiere específicamente a los derechos del trabajador, como bien dijo María, ¿no es cierto? Y fue la única reforma que quedó subsistente porque le permitió el reconocimiento desde la Constitución de la posibilidad del derecho a huelga, la posibilidad de reunirse en asociaciones sindicales, la necesidad de que el trabajo sea remunerado por un trabajo digno, para que después se instaure lo que se llamó el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Se los quiero compartir o se los quiero leer si quieren. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Hoy plenamente vigente. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y de las relaciones con y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Esto habla de las garantías constitucionales que se les da al delegado sindical, que ustedes saben que no se lo puede despedir en cumplimiento de sus funciones. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica y el acceso a una vivienda digna. Todo esto es lo único que nos quedó después de la reforma de 1949, a grandes rasgos, ¿sí? Lean las lecturas obligatorias, lean la reforma del 49, porque se les pregunta qué derechos incorporó, qué fue lo que quedó, qué pasó con esa Constitución, y la opinión de Evita, ¿sí? De Evita la lectura obligatoria, ¿sí? ¿Qué más estábamos? Que no me acuerdo. Estábamos hablando de las reformas constitucionales. Después pasamos a la enmienda del 72, que también recuerdan ustedes que dijimos que estaba viciada, porque precisamente veníamos con el tema de haber sido dada por un gobierno militar, ¿sí? Las características de la enmienda del 72 también son importantes. Recuerden que la enmienda del 72 precisamente hablaba de la elección directa del presidente, ¿sí? Entre otras de las cuestiones. Y después llegamos a esta reforma del 1994. Hablamos de los golpes y creo que hablamos de los 3 golpes. Recuerden la importancia del Estatuto de la Revolución. Es importante ese estatuto y qué es lo que estaba diciendo, ¿sí? Recuerden la característica de cada uno de los golpes. Sí es necesario que sepan en qué año fue y a qué presidente constitucional estaban sacando, por una cuestión de ubicarlos en tiempo y en espacio, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo se fue dando la ruptura del orden constitucional y cómo volvimos nuevamente a ese orden constitucional en el 83 con Alfonsín, el periodo más largo de democracia que tiene nuestra historia hasta el momento, ¿sí? La política de derechos humanos, como les dije al principio, que es importante. A ver, ¿qué más?
todo es importante, porque creo que prácticamente toda esta parte de del programa tiene su importancia y su trascendencia, bueno, como toda la materia, pero por eso vuelvo a decir, cada unidad y su lectura obligatoria, no se lo olviden. Vayan y lean, escuchen las clases grabadas que están, las microclases que también sirven, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que pasó en cada periodo. Miren que hablamos en estos días desde 1853 hasta hoy. El tiempo que pasó es increíble y los cambios que hemos tenido, los cambios en los gobiernos, las sucesiones presidenciales, las rupturas del orden constitucional, ¿sí? Los golpes de Estado, no se olviden de contextualizar los hechos históricos que ustedes van a estar hablando y de los que van a estar estudiando, porque si ustedes los sacan de contexto y tratan de traerlos al día de hoy, y uno de los más importantes son los golpes de Estado, obviamente que va a ser más aberrante de lo que fueron en su momento, por una cuestión de la realidad que vivimos nosotros ahora y la imposibilidad de pensar en un golpe de Estado en este contexto nacional e internacional. En aquel entonces y cuando empezaron los golpes de Estado, recuerden ustedes la situación internacional que se vivía, ¿sí? Recuerden lo que venía pasando con Cuba, obviamente con Fidel Castro, la aparición del comunismo, ¿sí? Y la visión que se le daba al comunismo de considerarlo como un enemigo, y todo aquel que tuviera ideas comunistas debía ser separado y no podíamos permitir que contaminara. De ahí también cuando se hizo la intervención en las universidades. Yéndome más para atrás y hablando de las universidades, recuerden la reforma universitaria en 1919, los logros que eso generó, ¿sí? Y que hoy ustedes están disfrutando. Sin perjuicio de todo lo que hablamos hoy, para no aburrirlos, recuerden que el jueves está la clase de repaso, la maratón, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo, les sirvió de algo. La idea siempre, como les digo, es que ustedes, aprovechando ahora que son pocos, participemos de las clases para precisamente evacuar dudas y a lo mejor largarse a decir algo y empezar a formarse las ideas y los conceptos para tenerlos más claros para el parcial. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿También? ¿Cómo se encuentran? Bien. Bárbaro. Micaela, bien, vamos, que Micaela, Lucas, María, todos, Karen, son los que se han animado y han puesto la cámara encima, con lo cual les puedo ver las caras a las preguntas cuando las hago, no, y tienen cara de bien, llegaron hasta esta instancia. Analía también, obviamente, Mariana, Hanna, Francisco. Desde ya, lo que necesiten, pregunten, aprovechen la clase que viene para ver si les quedó alguna duda, no dejen todo para el último momento, porque como les digo, primero para entender la historia, que es punto importante, y el foco principal de nuestro país, para que entiendan cómo hoy llegamos a donde estamos. Y segundo, porque se les va a hacer un choclo, que se les va a empezar a mezclar todo, ¿sí? Como les quise mostrar cuando se me cortó, no llegué a hacerles el power de lo que eran los golpes de Estado, que yo les había armado así un detalle, pero háganlo ustedes, cuando estén estudiando, ayuda el hacerse mapas conceptuales, como les decimos, líneas de tiempo, ideas principales. Si lo dejan todo para el último minuto, van a estar complicados. En vez de hablar pavadas, los dejo, ¿no es cierto? ¿Ya estamos? Esta es una pregunta que por ahí nada que ver, ¿no? Pero A ver si alguien se anima a contestársela. cuando estaba estudiando la codificación, no me acuerdo así, la pasada, que cuando Vélez hace el Código Civil, se le rechaza. Como que no se toma en vigencia, o algo así. O capaz mi ¿Les memoria es surge mala. el Código Civil? No. Sí. La comisión, el encargue fue directo, ¿sí? Recuerdan que Mitre tenía en sus facultades nombrar una comisión
Nombró 3, que son Fue Tejedor un para el encargue penal, directo Vélez para hacia el Vélez penal Arfiel. y Acevedo para el comercial. Se tomó su tiempo Vélez Arfiel, Sí. ¿sí? Porque ¿cuándo fue aprobado el código? En 1871, Sí. ¿no es cierto? Pero el código fue aprobado prácticamente a bloque cerrado, la presentación. Ah, tenés razón, porque por acá lo tengo. López dice que lo critica porque dice que fue un código impuesto sin discusión. Para mí. Sí. Como también pasa, y me estaba acordando hablando a bloque cerrado, la reforma constitucional del 94, cuando ustedes recuerden lo del Pacto de Olivos que se dio entre los principales exponentes, que eran Menem, representando al Partido Justicialista, y Alfonsín, representando al radicalismo, una de las pautas que establecía el Pacto de Olivos desde ya, y que estaba puesta en el mismo pacto y que debía ser cumplido, eran las condiciones y el procedimiento para el cual la reforma constitucional iba a ser dada, ¿sí? Y obviamente que esta reforma constitucional se determinó que tenía que ser aprobada o rechazada en su totalidad, sin permitírseles la discusión de las cuestiones que estaban sometidas a eso que se llamó el núcleo básico de las condiciones, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Bueno, lean, 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 lean. No sé, el jueves, capaz que nos vemos presencial, virtual, vaya uno a saber, y si no, ya nos vemos para el parcial. La mejor, que ya terminan, ¿sí? Adiós, que ande muy bien. Chau, profe, gracias. Chao, chao.